En la delicia de Maite os voy a enseñar cómo secar naranjas para decorar con horno y sin horno. Los ingredientes los tenéis al final del vídeo en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Puedes secar cualquier cítrico, así que os voy a enseñar varios cítricos. En este caso vamos a cortar en rodajas ni muy finas, porque si no se van a romper, ni muy gordas, un limón. Como ya os he dicho antes, se puede hacer con cualquier tipo de cítrico. Así que vamos a hacerlo también, vamos a secar por supuesto una naranja y vamos a cortarlo igual en rodajas que no sean ni muy finas, pero tampoco puede ser muy gruesas, porque si no van a tardar muchísimo en secarse. Por último, otro de los cítricos que vamos a secar es un pomelo. Igual, cortamos en rodajas. El pomelo queda un color diferente, un poco más oscuro a la hora de secar, pero es un color muy, pero que muy bonito. Ponemos todos los cítricos entre papel de cocina y lo vamos a secar bien para quitarle todo el zumo que podamos. De esta manera se secará mucho antes. Esto lo vamos a hacer con todos, con la naranja, con el limón y con el pomelo. También lo podéis hacer con lima, queda muy bonito también, un tono en color verde muy bonito. Forramos de papel horno nuestra placa del horno. Y vamos a ir colocando todas las rodajas de los cítricos, tanto de el pomelo, como estáis viendo ahora, como la naranja, como el limón, y si habéis cortado lima, pues de la lima también, de todos los cítricos que hemos cortado. Como veis, no hace falta que estén muy separados, de esta manera no va a coger mucho más en la placa. Yo como he cortado 3 cítricos diferentes, seguramente voy a tener que poner 2 bandejas, porque en una no me van a coger. Todo depende también del tamaño de los cítricos. Yo aconsejo que sean un poquito grandes, porque siempre mengua un poco y para que no quede muy ridículo, digamos, las rodajas cuando estén secas, ¿vale? Entonces el tamaño que estáis viendo ahora mismo es ideal. Luego metemos en el horno a 70 grados durante 4 o 5 horas. Otra manera de secar los cítricos es sin horno y es ponerlo simplemente al sol. Tardaría de 2 a 3 días en secarse, todo dependerá del calor que haga. Luego, lo único que tenéis que hacer es, si queréis que coja el color característico del secado, que es este, lo metéis en el horno 1 hora aproximadamente a 70 grados y ya os saldrá con este color característico del secado de los cítricos. Mirad qué cosa más bonita, el limón, la naranja y el pomelo. Para rematar este vídeo os voy a enseñar cómo utilizar estos cítricos secados, la naranja, el pomelo, el limón. Pues mirar, con una canela, con estrella de anís, vamos a hacer, por ejemplo, mirar, una decoración ideal para la cocina es esta. En un bote vamos metiendo, pues eso, los cítricos que hemos secado, le ponemos canela en rama y le podemos poner también, por ejemplo, anís estrellado. Y mirar qué bote para la cocina, para decorar, tan bonito ha quedado. Mira, unas hojas de laurel también quedan ideal, o incluso unas ramitas de romero.
Y ya lo tenemos listo. Mirad qué cosa más bonita. Ya solo tenéis que pensar en qué sitio de la cocina lo queréis poner. Podéis utilizarlo también para decorar vuestros regalos. Simplemente mirar, poniendo unas hojitas de laurel o unas ramitas de romero, ponemos nuestra naranja secada y le ponemos una estrella de anís. Y mirad qué paquete más bonito. Y por último os voy a enseñar cómo hacer un centro de mesa. Mirad, es muy sencillo. Un plato plateado, le vamos a poner alrededor unas canelas en rama, por todo alrededor. Le vamos a poner también, por supuesto, nuestros cítricos que hemos secado, la naranja, el limón y el pomelo. Vamos a ir colocándoselo bien colocadito para que quede bonito. Le colocamos también las hojas de laurel o también le podemos colocar las ramitas de romero. Las ramitas de romero quedan muy bonitas también. Y por último le vamos a poner un puñadito de anís estrellado. Y ya tenemos listo nuestro centro de mesa. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta receta. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.